Vamos a meternos de lleno en un texto fundamental de la Carta de Santiago que nos presenta el autor Josué. Es un texto que nos va a desvelar dos caminos que son totalmente opuestos. El de la sabiduría auténtica y, por otro lado, el de su imitación, que es, bastante peligrosa. Josué arranca planteándonos un desafío. Y no es solo para maestros o para eruditos, no. Es para cualquiera que se considere sabio. La gran pregunta es, ¿cómo se demuestra de verdad esa sabiduría? Y esta es la pregunta que en realidad lo pone todo patas arriba. Porque ya no va de qué títulos tenemos o de cuánto conocimiento acumulamos. No, va de cómo vivimos. Exige una prueba que se pueda ver, una demostración real, no una simple declaración de intenciones. Y la respuesta es clarísima. La auténtica sabiduría se ve en las acciones, en una buena conducta. Pero, ojo, hay un matiz que es crucial. Tiene que hacerse con sabia mansedumbre. O sea, con una humildad que nace de la fortaleza interior, no de la debilidad. Pero justo cuando parece que tenemos clara la meta, Joshua nos lanza una advertencia sobre ese veneno que puede pudrirlo todo desde dentro, los celos amargos y la contención, o lo que es lo mismo, la ambición egoísta. Y no estamos hablando de una simple envidia, Joshua lo define de una forma que da en el clavo: celos profesionales. Es esa rivalidad que convierte a compañeros en competidores, esa que no soporta el éxito de los demás y que incluso puede llegar a buscar su caída. Joshua lo deja muy claro. Vivir con ese sentimiento dentro del corazón es directamente mentir contra la verdad. Es ser una contradicción andante. Es un veneno que, aunque lo escondamos, termina contaminando todo lo que hacemos. Claro, con este veneno dentro, es inevitable llegar a una encrucijada, a una bifurcación que es el conflicto central de todo el texto. La existencia de dos tipos de sabiduría, que nos llevan a dos destinos completamente opuestos. Fijaos, por un lado tenemos la sabiduría terrenal. Su origen está en esos celos, en esa ambición, y el texto llega a calificarla de animal y diabólica. Y frente a ella, la sabiduría que viene de lo alto, que es pura, pacífica, nace de un lugar radicalmente distinto. El lenguaje que se usa aquí es durísimo, de verdad, implacable. Donde mandan los celos y la ambición, el resultado, sí o sí, es la perturbación y toda obra perversa. Aquí no hay medias tintas, es una fuerza que directamente desata el caos. Y para que veamos que esto no es solo teoría, Joshua nos pone delante ejemplos bíblicos potentísimos que nos muestran las consecuencias, devastadoras de seguir el camino de la sabiduría terrenal. El primer caso es el de los líderes religiosos de la época de Jesús. Sus celos, en el fondo, no tenían que ver tanto con la fe como con el poder. Se sintieron amenazados en cuanto vieron que su influencia empezaba a disminuir. Y aquí está la clave de todo. Su miedo no era teológico, era profesional. Tenían pánico a perder su estatus, su posición en la sociedad. Como se ve en la cita, su lógica era puramente política, puramente egoísta. Es que este es el ejemplo perfecto de cómo los celos se disfrazan de causa noble. Josué lo llama una estrategia diabólica para desvirtuar el bien. Es tremendo. Conspiraron para matar a Jesús, pero lo vendieron como una defensa de la nación. ¿Y el segundo ejemplo? Este nos lleva al mismísimo origen de todo, al primer crimen de la historia de la humanidad. Y lo más escalofriante es que nació justo ahí, en un acto de adoración, y la causa fueron los celos. En el momento en que Caín ve que la ofrenda de su hermano es aceptada y la suya no, es consumido por esos celos amargos. Y esa amargura no se quedó en un simple sentimiento, lo empujó a cometer el acto más violento que se puede imaginar. La consecuencia fue doble y terrible: el asesinato y, además, la exclusión total de la presencia de Dios. Lo que hay en juego aquí es muchísimo. Este camino no solo genera conflicto, es que lleva directamente a la separación y a la destrucción. Bien, después de ver este panorama tan desolador, el texto nos ofrece la alternativa, la solución, la sabiduría que viene de lo alto, esa que nos enseña a sembrar paz para poder cosechar justicia. Aquí se nos revela una especie de ley espiritual que es fundamental. La justicia no se puede imponer por la fuerza. Su fruto solo puede crecer si se siembra en paz. La paz no es solo el objetivo final, es la condición indispensable para empezar. Y esto no es una idea abstracta, ni mucho menos. Josué nos propone pasos muy concretos para sembrar esa paz. En vez de juzgar al que se equivoca, buscar la manera de restaurarlo. En lugar de sentir envidia, celebrar y alabar las buenas acciones de los demás. Y en vez de competir, reconocer el valor de su trabajo. Y ya para terminar, este análisis nos lleva de la enseñanza a la reflexión personal. Nos obliga a mirarnos al espejo y nos lanza un desafío directo al corazón. La primera pregunta es para hacerse un autoexamen honesto.
¿Existe alguna faceta en la vida, en el trabajo, donde de verdad cuesta alegrarse por el éxito de otra persona? ¿Un lugar donde se ha permitido que ese veneno de los celos empiece a sembrar discordia? Y la última pregunta nos empuja a la acción, porque no es suficiente con reflexionar, hay que moverse. ¿Qué pasos prácticos y concretos se pueden dar hoy mismo para empezar a sembrar paz en lugar de conflicto, buscando siempre restaurar a los demás antes que juzgarlos? La elección entre los dos caminos que hemos explorado al final es nuestra.